Hola y bienvenidos a Hablando con Sara Rowe, el espacio donde la música cobra vida. Yo soy Sara Rowe, tu anfitriona, y estoy emocionada de disfrutar otro episodio especial dedicado al Benidorm Fest. Y como no podría ser de otra manera, siempre acompañándome en esta emocionante travesía musical, el increíble Nils W., nuestro colaborador estrella. La polémica ha estallado y no podíamos dejar de hablar del dúo Nebulosa. Su actuación fue todo un acontecimiento, empleando la palabra zorra en su canción y dejando a más de uno con la boca abierta durante su arriesgada coreografía. Vaya, soez y vulgar o un auténtico himno feminista. Las opiniones divergen y vamos a sumergirnos en este apasionante debate. Pero eso no es todo. También exploraremos la indignación expresada por Chanel y el manager de Almacor hacia la organización del Festival de Benidorm. ¿Qué razones hay detrás de su notable enfado? Nos sumergiremos en el análisis para desentrañar las críticas y tensiones que rodean este controvertido evento. Y como colofón, escucharemos las voces de destacadas personalidades del mundo musical sobre el veredicto final del festival. ¿Qué opináis sobre todo este alboroto? Preparaos para descubrirlo. Saludos a todos los amantes de la música. Tenemos una noticia que ha generado mucho revuelo en el mundo del entretenimiento. El dúo Nebulosa se alzó con la victoria en el Benidorm Fest, pero su actuación no ha pasado desapercibida. Más bien ha generado opiniones encontradas y ha vuelto a poner al festival en el centro de atención. La controversia se desató con la canción Zorra, generando debates intensos debido tanto al título como a su letra. Sin embargo, la polémica no se detuvo ahí. La puesta en escena del grupo, con los bailarines exhibiendo más piel de lo habitual, ha desconcertado a numerosos espectadores. Algunos consideran que la representación fue innecesariamente sexual, objetivizando a los bailarines en un contexto destinado a un público diverso. Las críticas también señalan la percepción de que ciertas ideologías políticas podrían estar influyendo en el arte, desplazando el valor artístico en favor de la polémica y el mensaje político. Detractores de Nebulosa afirman que la cantante carece de habilidad vocal y desafinó de manera notable en varias ocasiones. Comentarios en redes sociales critican que, en un concurso centrado en el canto y las canciones, el talento parece quedar en segundo plano, ante la relevancia del mensaje. Otras mujeres expresan que aunque valoran el mensaje feminista, no aprueban la forma en que se llevó a cabo. En última instancia, numerosos críticos opinan que la canción representa una propuesta desfasada, porque vivimos en una sociedad donde las mujeres tienen igualdad de derechos y libertades. Entre los defensores de la canción se elogia como un himno feminista, destacando la importancia del mensaje por encima de la capacidad vocal. Algunos argumentan que representa un llamado reivindicativo que el mundo necesita escuchar. Mujeres que han vivido experiencias similares expresan sentirse identificadas con la historia plasmada en la canción. Al mismo tiempo, algunas personas cuestionan la doble moral al no comprender por qué se genera molestia al usar la palabra zorra y no al decir zorro. He notado que hay quienes encuentran la canción divertida, reivindicativa, rebelde y diferente. También hay personas que expresan que después de enviar representantes con mucho talento y grandes voces sin obtener la victoria, ahora la participación de España en Eurovisión es simplemente para disfrutar, sin importar en qué lugar quedemos. Algunos afirman que van a Eurovisión a pasar un buen rato y a reírse. Se nota que aquellos que no encuentran problema en la exhibición de las nalgas de los bailarines argumentan que la desnudez femenina es común en diversas situaciones públicas. Ahora Nebulosa enfrenta no solo el juicio del público, sino también acusaciones de plagio y desafíos a la idoneidad de la actuación para Eurovisión. Sin embargo, ellos sostienen que su intención es darle un nuevo significado a la palabra zorra, con un enfoque feminista, buscando representar a aquellos que se sienten marginados. A pesar de la controversia, han logrado un gran éxito viral.
En resumen, la canción de Nebulosa ha desencadenado debates sobre contenido, significado y su adecuación para Eurovisión. Nebulosa, el grupo de electropop, se originó en el año 2018 y está compuesto por María Bas y Marta Sousa. En el año 2020 lanzaron su primer sencillo titulado La Colmena. Al año siguiente, en 2021, presentaron su álbum Poliédrica de mí, que incluye temas populares como Glam y Armada Roja. María Bas, originaria de Alicante, España, tiene actualmente 55 años. A pesar de carecer del respaldo de una discográfica y apoyo económico, María combinó su labor como peluquera con su apasionada dedicación a la música. Se identifica profundamente con la palabra zorra y ha decidido transformar su significado. Por otro lado, Marta Sousa, nacido en Ondara, Alicante, en 1974, es un músico, productor musical y fundador de Atomic Studio. A lo largo de su destacada carrera ha colaborado con más de 100 artistas y ha sido reconocido con premios como el Traiter al mejor productor y arreglista musical en los premios Ende Rock de 2019. Se le considera artífice de la escena alternativa del País Valencià. Además de su carrera musical, Marta Sousa comparte una historia de amor única con María Bas. Están casados desde hace 20 años y tienen 2 hijos. Nos inquieta la posibilidad de que la esencia misma de la música pueda perder relevancia frente a la constante búsqueda de la controversia. En eventos de esta magnitud, ¿deberíamos primar la música o la polémica? Este interrogante nos lleva a reflexionar sobre la dirección que está tomando el Benidorm Fest, y a un nivel más amplio, festivales como el de Eurovisión. Valoramos la inclusión de artistas de diversas edades, particularmente apreciando la representación de mujeres maduras en contraste con la prevalencia de las intérpretes más jóvenes. A pesar de ello, abogamos por la priorización de la calidad vocal y musical sobre cualquier mensaje específico. Entendemos que la música es una forma de expresión artística única y respetamos la diversidad de enfoques, pero creemos que la excelencia musical debería ocupar un lugar central en eventos de esta índole. ¿Qué opináis sobre esta reflexión? La letra de esta canción parece abordar la autopercepción de la protagonista como mujer, utilizando la palabra zorra como una especie de afirmación o empoderamiento. Aunque cada persona puede interpretar la música de manera diferente, en este contexto la narradora parece abrazar y desafiar las etiquetas y expectativas impuestas por la sociedad. La palabra zorra se presenta como un término que ha sido utilizado para juzgarla y estigmatizarla, pero la protagonista parece decidida a no dejarse definir por esos estereotipos. En lugar de sentirse avergonzada, proclama su independencia y rechaza cambiar para cumplir con las expectativas de los demás. Además, la canción podría estar sugiriendo que sin importar lo que haga, la sociedad tiende a juzgar a las mujeres de manera negativa, independientemente de sus acciones. Es crucial considerar que la interpretación de una canción puede variar significativamente según la perspectiva de cada oyente. En el caso de la canción de Nebulosa, la letra parece jugar con la ironía y la provocación, abordando cuestiones de género y expectativas sociales. Estaríamos aún debatiendo la actuación de Nebulosa si hubieran optado por una canción feminista sin el uso de palabras controvertidas y una coreografía menos explícita. La elección de la temática y la puesta en escena ha generado polarización en las opiniones. Es esencial reconocer la libertad creativa de los artistas y su derecho a expresarse, al mismo tiempo que plantea interrogantes interesantes sobre cómo las decisiones artísticas impactan en la percepción del público y la discusión pública. ¿Se dirigiría la atención pública de la misma manera hacia una propuesta más sutil y menos provocadora? En última instancia, este cuestionamiento moral nos invita a reflexionar sobre los límites entre la expresión artística, la provocación y la responsabilidad hacia la diversidad de audiencias. ¿Dónde trazamos la línea y qué impacto tiene en la apreciación y aceptación de la música en la sociedad? En un concurso, la comparación y el juicio son elementos naturales y respetamos la diversidad de opiniones que surgen en torno a la elección de la representación.
Al compartir estas perspectivas, no estamos evaluando la valía de ningún artista, ni poniendo en tela de juicio su trayectoria, simplemente estamos ofreciendo nuestro punto de vista. ¿Qué piensas sobre este enfoque? Te invitamos a dejar tu comentario. En Hablando con Sarah Rope, reconocemos que expresar opiniones sobre música es un derecho fundamental que no requiere permisos ni justificaciones. Defendemos la diversidad de perspectivas y respetamos la autonomía individual para formar opiniones sin temor a descalificaciones. A menudo nos encontramos con expresiones como somos muy haters en España o aquí hay mucho hater, facha, machista, retrógrado, atrasado, inculto, envidia, aquí solo veo envidia, las cuales podrían interpretarse como intentos de simplificar o ridiculizar las perspectivas divergentes. La diversidad en gustos y opiniones es inherente a la riqueza cultural y en este contexto etiquetar a alguien puede deslegitimizar sus puntos de vista y limitar las posibilidades de un diálogo constructivo. Queremos invitaros a considerar la posibilidad de fomentar un espacio en el que se respeten las diversas opiniones, evitando categorizarlas de manera negativa. Para reflexionar sobre esto, os propongo explorar vuestra propia apertura a la diversidad de pensamiento. Recordemos que la tolerancia y el respeto hacia las opiniones ajenas son fundamentales para construir un diálogo enriquecedor y contribuir a una convivencia más armoniosa. Cerramos esta sección del programa extendiendo nuestras más sinceras felicitaciones a Nebulosa por su victoria en el Benidorm Fest. Esta es una experiencia única que seguramente disfrutarán al máximo. Les deseamos todo el éxito en su viaje a Eurovisión. Enhorabuena, Nebulosa. Imaginaos a un joven alicantino de 26 años, Almacor, emergiendo en el mundo de la música urbana. Originario de Villena, Alicante, este cantante y compositor comenzó su carrera a finales de 2016 compartiendo sus primeras canciones de forma independiente en diversas plataformas musicales. Su gran momento llegó en el Benidorm Fest 2024 con la canción Brillos Platino, con una colaboración con Alejandro Cantevilla Pérez que presenta una base electrónica sólida y el inconfundible estilo urbano de Almacor. La canción es una apasionada declaración de amor destinada a hacer que todos nos movamos al ritmo de su música. Pero aquí viene el giro. Durante su actuación en la gran final, el destino le jugó una mala pasada a Almacor. Dos errores técnicos interrumpieron algunos efectos clave de su puesta en escena, generando abucheos y controversia. La guinda del pastel, a pesar de las peticiones del público y su manager, la opción de repetir la actuación quedó descartada por la organización. Chanel Terrero, cantante hispano-cubana que ganó el Benidorm Fest en su edición 2022 con su canción Slow Mo, expresó su descontento por no haber sido invitada a cantar en el Benidorm Fest 2024. A pesar de haber ganado la primera edición del certamen, no se le dio la oportunidad de interpretar su canción junto a Abraham Mateo en la gran final. Chanel manifestó su indignación en las redes sociales, calificando la situación como una falta de respeto hacia los eurofans y hacia ella misma. Por otro lado, Blanca Paloma, ganadora de la segunda edición del Benidorm Fest, también expresó su descontento al no haber sido considerada para actuar en ninguna de las galas de esta edición. Aunque no se la invitó a participar en las semifinales ni en la gran final, Blanca sigue adelante con su carrera musical y tiene previsto lanzar su primer álbum a lo largo de 2024 con el sencillo Jaleo como adelanto. En resumen, tanto Chanel como Blanca Paloma han compartido su frustración por no haber sido incluidas en el evento, y sus seguidores han mostrado su apoyo ante esta situación. No os vayáis, que en la próxima sección vamos a explorar las opiniones de destacados personajes sobre el veredicto final del festival. Seguid con nosotros en Hablando con Sarah Rope. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, mostró su respaldo a María Bas y Marta Sousa en su camino hacia Eurovisión. En una entrevista en Al Rojo Vivo comentó:
Sé que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol, pero a mí me gustan más este tipo de canciones. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también respaldó la canción, definiéndola como divertida, rompedora de moldes y estereotipos, y deseándole todo el éxito posible. Angie Fernández, cantante y actriz, que compartió el escenario con Nebulosa en el Benidorm Fest, destacó la resignificación de la palabra zorra y agradeció a Nebulosa por ello. Manu Tenorio también compartió su perspectiva en la misma plataforma, Zorra, cuando ya en este caos social en el que vivimos toca techo, cuando lo soez sustituye la lírica a la poesía, a la belleza, pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que lo importante es que hablen. Durante este intercambio de opiniones que hubo en Twitter, Tenorio defendió el respeto hacia las opiniones divergentes. Frank Blanco, presentador y tertuliano, expresó su opinión sobre la canción Zorra de Nebulosa en el Benidorm Fest. Aunque la considera una buena apuesta, cuestiona el papel de Televisión Española como plataforma para esta canción. Durante un debate en Telecinco comentó: "La canción como canción sí, pero el foro, esa canción tiene que ir a Eurovisión. No olvidemos que la plataforma de esta canción es la televisión pública que pagamos todos, los que aplauden Zorra y los que están en contra". A pesar de la falta de apoyo entre sus compañeros, Blanco subrayó que también cree que Zorra es una gran canción, comercial y con mensaje. Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión, expresó su gusto por la canción, pero tiene dudas sobre si será del agrado del público en Eurovisión. Considera que Nebulosa parece carecer de entusiasmo y energía para la dura promoción previa al festival. María Adánez, conocida por su participación en series como Aquí no hay quien viva y La que se avecina, no se muerde la lengua al expresar su opinión sobre la canción Zorra de Nebulosa. Dejó claro que la canción no le dice nada. Al escucharla con unos auriculares proporcionados por un reportero, afirmó que el tema prácticamente no le impactaba. Por otro lado, Maciel, la primera ganadora española de Eurovisión, evitó pronunciarse sobre Zorra. Cuando los reporteros le preguntaron sobre la canción, respondió: "¿Y a ti qué más te da lo que me guste a mí?". El cantante José Manuel Soto no pudo resistirse a expresar su sarcasmo en Twitter. Zorra, la canción que representará a España en Eurovisión, creo que es un acierto, expresa muy bien lo que somos hoy en día. En la era de la información y la constante conexión digital, la polémica se ha convertido en una herramienta recurrente en la industria musical y del entretenimiento. Se ha transformado en una estrategia para atraer la atención del público, generar conversación en las redes sociales y en última instancia aumentar la visibilidad y las ventas. Sin embargo, este uso excesivo de la polémica plantea preguntas éticas y culturales que deben ser examinadas de cerca. En última instancia, la elección de Nebulosa ha logrado su objetivo: poner al Benidorm Fest en el centro de la atención. Ahora esperamos ver cómo se desarrolla esta historia en el escenario internacional de Eurovisión. Y ahora, con esta diversidad de opiniones y emociones en torno al Benidorm Fest, queridos espectadores, nos despedimos. ¿Y tú qué opinas? Queremos saber tus pensamientos, así que déjalos en los comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo de Hablando con Sarah Rope. Un saludo especial a nuestros amigos de Tenta y Test TV y a todos vosotros que nos acompañáis en cada episodio. Hasta la próxima.